Qué bueno que nos acompañan, qué suerte poder empezar juntos la semana. Hoy iniciamos con el trastorno conocido como déficit de atención, también la hiperactividad en los niños y este caso de Yucatán, donde los papás de un niño sufrieron de discriminación y así lo resolvieron. A principios del 2016, el hijo de Anabel fue dado de baja sin justificación de la escuela primaria Álvaro Obregón en la comunidad de Ixcanatún, al norte de Mérida, por padecer trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Maestros, directores, compañeros e incluso padres de familia rechazaron al menor de 10 años por sus problemas de conducta. El motivo principal fue la discriminación. El maltrato repetido. A pesar de que la escuela cuenta con personal capacitado para atender a niños con necesidades especiales, el hijo de Anabel no recibió atención ni sus padres orientación. En busca de la protección de su hijo, Anabel interpuso un amparo que le fue otorgado por el Poder Judicial de la Federación para que su hijo sea reinstalado en la escuela. Fue dado de baja en todo el sistema estatal de Yucatán. Esa fue la razón por la cual interpongo un amparo. El juez primero de distrito en el estado de Yucatán, René Rubio Escobar, resolvió el amparo y concedió la protección al menor por pertenecer a un grupo vulnerable. No se había comprendido el alcance del padecimiento que tiene para su desarrollo escolar. Se consideró que la omisión de la autoridad en haber atendido adecuadamente este padecimiento y haber dado de baja al menor había incurrido en una violación a los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución. Los artículos señalan que ninguna persona puede ser discriminada en México, que todas las personas tienen derecho a la educación en un ambiente de inclusión y el Estado debe optar siempre por el interés del menor. Siento tristeza porque es una realidad que se vive en el Estado, como yo le dije, y quisiera que esas mamás levantaran la voz como yo. Yo di el paso. Resistí, sí se puede levantar la voz y lograr que cada día sean respetados estos niños, porque lo merecen. El amparo resuelve que los especialistas en educación especial deben conocer los alcances del menor, elaborar un programa de acción para sus necesidades y que se ejerza su derecho a la educación sin discriminación. El amparo sí es algo diferente, vamos a decir. Es bastante bueno que se haya dado un amparo por discriminación, porque la discriminación es difícil de probar. El menor aún no asiste a la escuela, pero lo hará en breve y posiblemente en otra escuela. En México, el TDAH se ha incrementado en los últimos años. En la década de los 50, 1 de cada 10,000 niños presentaba este trastorno y hoy lo padece el 12% del total de la población, según datos de la Facultad de Psicología de la UNAM. La Asociación Mexicana de Psiquiatría señala que del 75 al 80% de los factores causales de este trastorno podrían ser genéticos. El otro 20% se debe a factores cerebrales. Alejandro Sánchez Mezquita, Noticieros Televisa. Muy importante, veíamos ya las cifras, 12% de la población con trastorno de déficit de atención y no siempre se identifica o se diagnostica de manera correcta, por eso agradezco muchísimo que esté con nosotros Dian Pérez. Doctora, siempre es un gusto que El placer aquí. Es para mí, Paola, muy buenos días. Pues sí, efectivamente, hay un poquito de duda si es que hay más trastorno por déficit de atención o hiperactividad o son más específicos a la hora de diagnosticarlo, que esto también puede ser una realidad, ¿no? Hoy hay mayor atención y bueno, pues se establece un diagnóstico de manera más precisa, ¿no?, del TDAH. Pero el 12% es muy alto y a ver, ¿cómo identificarlo y cómo además
digamos, acompañarlo, tratarlo. Claro. Fíjate que es bien importante lo que mencionas porque los niños con TDAH, en el caso de los varones, que además es más común en varones, en una proporción de 3-1, pues tienen incapacidad para prestar atención y terminar las tareas que les son asignadas, tienen hiperactividad, tienen impulsividad. Entonces me dirás, bueno, pues quien tiene hijos varones, pues muchas veces experimentamos esto, ¿no? Sí, pues, todos, ¿no? Exacto. ¿Dónde está la línea entre lo normal y donde ya hay un problema? Cuando ya existe un problema en el desempeño escolar, cuando no tienen un rendimiento académico adecuado, cuando verdaderamente el profesor te dice es un niño problema. Entonces ya hay que buscar atención, ¿no? Porque sí son niños que no pueden concentrarse, aunque algunas veces se pueden concentrar en ciertas cosas, pero generalmente no pueden terminar las tareas que les son asignadas, son muy impulsivos, no pueden controlar sus sentimientos, no pueden controlar estos impulsos y verdaderamente se vuelve muy complicado el educarlos, ¿no? Y se ha hablado mucho acerca de las causas, ¿no? Que si nacen con ello, que si los factores ambientales influyen, nuevamente es una conjunción de varios factores. Por un lado, la herencia, papás que tienen hijos con este tipo de problemas, papás que tienen estos tipos de problemas pueden tener hijos con ellos. Ahora, el plomo, también pinturas que tenían plomo hace muchos años, también se ha visto que influyen. Los golpes en la cabeza, nacimiento prematuro, también el hecho de que la mamá durante el embarazo fume o beba alcohol también influye en el desarrollo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y recientemente, justo hace unos días, salió en el Lancet Psychiatry un estudio en el cual se demuestra que los niños con TDAH tienen un volumen cerebral más pequeño que los niños normales, tanto en la parte del control de emociones como en el cerebro en general. Bueno, entonces esto va a poder como contribuir un poquito más a toda la investigación que se hace acerca del padecimiento. Pero por lo pronto, con lo que sabemos hoy, se identifica y ¿qué hacemos? Hay que buscar al neurólogo pediatra y el niño tiene que recibir tratamiento. Por un lado, terapia y por otro lado, los medicamentos. Los medicamentos estimulantes ayudan en un 80% a que el niño esté bien, que pueda interactuar adecuadamente en la escuela, que pueda tener un buen rendimiento escolar. Hay de repente, bueno, pues, digamos que quien, no sé si decir, lo desvía. En fin, doctora, que casos en los que los padres plantean, es que mi hijo es índigo, y luego de unos años, pues los psicólogos escolares insisten en que no, a ver, hay un trastorno de déficit de atención. Exactamente. No podría yo decirte si eso no es. Yo creo que es muy difícil decirle a un padre, sí, qué complicado, tu hijo es un niño especial y es índigo, o tu niño tiene un problema. Son cuestiones bien difíciles. La realidad es que hoy en día, que no se confundan los papás. El planeta está hecho para cierto tipo de niños, las escuelas están diseñadas de una manera. El día que existe un planeta para niños índigo, pues qué maravilla. Hoy por hoy tenemos que adecuarnos a las reglas actuales. Y desde luego, en las escuelas, en todas hay cabida para quien tiene ese trastorno, pero debe atenderse. Exactamente. Claro, es que eso es muy importante, claro, porque lo que queremos evitar, y lo veíamos en las notas, es la discriminación. Exactamente, ¿no? Que el niño pueda desarrollarse, que el niño sea un adulto de provecho, porque esto también puede tener consecuencias en la edad adulta cuando no se trata tempranamente. No queremos que sea un adulto que tenga problemas con la ley, no queremos que sea un adulto que no pueda funcionar adecuadamente en un trabajo. Entonces, sí necesita del medicamento. Probablemente cuando crezca lo va a poder suspender. Hay muchos tipos de estimulantes y hay que ver cuál es el adecuado para el niño, si el niño lo necesita nada más durante las horas escolares o lo necesita de liberación prolongada para todo el día. Eso dependerá del neurólogo que lo está tratando. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.